corazón se llena de gozo, de alegría, de gratitud. Y yo sé que en cada uno de sus corazones está esa llamita, ese impulso de decir yo también me gustaría, pero por ahí sentimos como no tengo la voz, o no soy tímido, pero sé que todos el Espíritu Santo coloca esa gratitud, ese gozo que nos lleva el alabar a Dios, el expresar nuestros agradecimientos, nuestros sentimientos de agradecimiento, justamente, no solamente los guardemos ahí en la mente, en el corazón, porque el Espíritu nos pone el impulso, ¿no? Pero ¿qué nos toca a nosotros? Expresarlo, sacarlo hacia afuera, compartirlo. Si me acompañan, vamos a hacer una oración para poder estudiar la palabra. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este sábado, gracias por cada talento, por cada facultad que has puesto en nosotros para tu honra, para tu gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tenemos como seres pecadores, como seres finitos del Señor, participar de tu adoración, de este culto en este sábado. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón, el que impresione nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, para que esa palabra no quede solamente en palabras, sino que pueda ser hecha carne en nosotros. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre dulce de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con un texto que todos conocemos y hemos escuchado. Romanos capítulo 13. Romanos el capítulo 13. El versículo 11. Romanos capítulo 13, versículos 11 en adelante. Aquí el apóstol Pablo nos hace un llamado. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo da por sentado que los adventistas del séptimo día conocen el tiempo. Porque dice, y esto, conociendo el tiempo, dice, es que es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. En estos días hemos... nada es coincidencia, nada es casualidad, pero lo que el Señor, y cada palabra del Señor tenemos que tomarla personal, ¿verdad? Lo que el Señor me ha estado diciendo, lo que el Señor me ha estado hablando, a través de su palabra, es que urge la necesidad, nos urge una preparación. Y cada día que pasa es menos el tiempo que tenemos. Todo en la vida necesita un desarrollo, necesita un crecimiento, necesita un proceso, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿o no? Sí. Al menos a algún lugar cerca. Pero para viajar, ¿nosotros qué necesitamos hacer? Una preparación. ¿Sí? Necesitamos hacer una preparación para ese viaje. Si yo les digo hoy, nos vamos de viaje, no sé, vamos a poner un lugar, nos vamos a Argentina. Ya. ¿Ustedes estarían listos para ir ya? ¿Por qué? Y los que son solos, bueno, creo que hay más, no son tantas cosas que hay que considerar. Pero los que tienen pareja, ya más difícil. Y los que ya tienen hijos, más difícil. Y los que ya están atados a algún trabajo o algo, es más difícil. ¿Sí? Pero cuando nos toca viajar, tenemos nosotros que hacer una preparación. Y Jesús siempre trató de ilustrar la verdad con cosas del diario vivir, ¿no? De lo cotidiano, para que nuestra mente humana pueda captar un poquito, pueda llegar a entender cuál es nuestra situación también espiritual. Supongamos que tenemos que viajar y el bus, dicen aquí, ¿no? El bus o el avión, vamos a tomar el avión, el hermano Moisés tiene que viajar en avión. El avión sale a las 14 o a las 2 p.m. Si yo miro el reloj, y son las 12:30 del mediodía, el reloj me marca el tiempo. Yo sé que el avión sale a las 2. Son las 12:30 y en ese momento, si yo conozco el tiempo, si estoy consciente del tiempo y no preparé mi bolso, mi maleta, las cosas que tengo que llevar, si me pongo a buscar las cosas recién, ¿qué pasa? Se me va el avión. Pierdo el avión. Si no me bañé, ¿me puedo bañar? Porque si me baño, sí, voy a llegar perfumadito, bien arregladito, pero cuando llegue, el avión ya se fue.
Así que me toca viajar con olor a mono, ¿no? Si quiero viajar. En ese momento tengo que tomar decisiones drásticas. Lo que hice, lo hice, y lo que no alcancé a hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Puedo hacerlas ya? Si me entra una llamada, ¿qué hago? Si atiendo, se me va el avión, porque todavía estoy a media hora del aeropuerto, ¿sí? Y tengo que estar mínimo una hora antes, ¿sí? Para hacer todo el proceso para viajar. Entonces yo tengo que tomar una decisión en ese momento. Si no me preparé, ¿puedo prepararme? Ya no. No hay tiempo. No hay tiempo. Y saben que esa es la condición del pueblo adventista. Siempre nos pasa, y en lo personal también, y es una de las razones por las que Dios no reveló ninguna fecha de su venida. Porque cuando uno tiene una fecha de aquí, no sé, a un mes, ¿qué hace uno? Tengo tiempo. Tengo tiempo. Pasa una semana, ya quedan 3 semanas. Ah, tengo que hacer esto. Bueno, pero me quedan 3 semanas. Eso lo puedo hacer en 2 o 3 días. Y pasan los días. Y siempre pasa que cuando falta un día, ahí nos empezamos a mover, ¿no? Y empezamos a corretear y ya empezamos a ponernos mal, y ya que vos tenés la culpa, que el otro. ¿Y nos alcanza el tiempo? No. Y decimos, ay, me falta el tiempo. Cuando no sabemos administrar el tiempo. Ahora el apóstol Pablo nos dice así: y esto conociendo el tiempo. Si el pueblo adventista conociera que ya es la hora, que el reloj marca la hora, que el avión está por salir, pensaríamos más nuestras decisiones, pensaríamos más nuestras prioridades. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuál es nuestra prioridad cada día? En estos días estuvimos escuchando, estuvimos hablando sobre nuestra preparación interior. Todos sabemos, y lo dice la inspiración, que el único tesoro que llevaremos al cielo de esta tierra, ¿cuál es? Carácter. ¿Seguro? ¿El carácter? ¿Están seguros que es el carácter? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero no es el carácter refinado. Dice un carácter a la semejanza divina. No este que todavía... Le falta. No, este carácter se queda aquí. Un carácter formado a la semejanza divina. Ese es el único tesoro que llevaremos de este mundo al venidero. Dice la educación que el carácter semejante al de Cristo es nuestro pasaporte. ¿Para qué? Para entrar a la escuela superior que es el cielo. Así que aquí en esta tierra estamos en un proceso educativo. Y yo les pregunto, ¿el carácter se puede desarrollar en un día? No. ¿En una semana? No. Es por eso que las profecías nos llevan y nos señalan el tiempo en el que estamos viviendo. Pero si esas profecías no me llevan a mí a considerar que necesito prepararme, y cuando hablo de preparación hablamos de ¿qué? Del carácter. ¿O qué otra cosa? El centro de las verdades, de todas las verdades que Dios nos ha dejado, es
desarrollar en nosotros la imagen que el pecado, dice, casi borró completamente. Y esa restauración, esa renovación, no se puede hacer en un toque mágico. Y la gran mayoría del pueblo cristiano adventista, ¿qué está esperando? Que Cristo venga, ¿sí? Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser ¿qué? Transformado. No, ahí cuando Cristo venga, todos esos detallitos, ¿no?, que por ahí quedaron, el Señor va a transformar y nos va a llevar. Ese es el engaño de la nueva teología de hoy en día. Engaño fatal, ¿por qué? La pregunta es, ¿nosotros debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo o para el fin del tiempo de gracia? Para el fin del tiempo de gracia. El carácter debe estar desarrollado antes de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque cuando termine la gracia, yo creo que todos aquí conocemos o tenemos una idea del orden de los eventos proféticos. ¿Sí? ¿O no? Sí. Tenemos un bosquejo en nuestra mente, Sí. de los eventos proféticos. ¿Sí? El fin del tiempo de gracia ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Así que nuestro carácter, nuestra semejanza a Dios, a Cristo, nuestro carácter, debe completarse antes del fin del tiempo de gracia. Vamos a mencionar solamente algunas de manera superficial. Las bienaventuranzas que nos quedaron el día de ayer. ¿Saben que el enemigo dice que está furioso? ¿Por qué? Dice que anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Y ha descendido, dice Apocalipsis, con gran ira, sabiendo que el diablo sí sabe que le queda poco tiempo. Mejor que los adventistas. ¿Y qué hace Satanás? Y él aprovecha cada milésima de segundo para impedir que el pueblo de Dios se prepare. Para impedir que el pueblo de Dios se despierte. Que siga durmiendo. Porque sabe que cuando la puerta de la gracia se cierre, cuando Cristo se levante, salga del lugar santísimo, cuando suelte el incensario, hasta ahí Él quiere mantenernos dormidos. Ya cuando termine el tiempo de gracia, ahí sí el mismo Satanás nos va a despertar. Ahora sí, pero ya está. En Mateo capítulo 5 vimos que Jesús expone aquí una experiencia, un proceso, justamente para el desarrollo del carácter. Ustedes saben que el carácter lo necesitamos, necesitamos desarrollar el carácter de Cristo para dos cosas. La primera ya dijimos, para poder entrar en la vida eterna,
al cielo. Pero también necesitamos desarrollar el carácter de Cristo para el tiempo de prueba que vamos a tener en esta tierra, para el tiempo de angustia. Todo aquel en quien no se haya desarrollado el carácter de Cristo, ¿qué va a hacer? Hallado falso. Va a ser hallado falso. No va a pasar la prueba, no va a pasar el examen. Yo no sé si en nuestra mente llegamos a entender, a comprender la importancia de eso. Porque hoy, como Pedro, podemos decir nosotros, no, cuando llegue la ley dominical, no, yo voy a elegir el sábado. Yo voy a estar con los fieles. Eso es lo que dijo Pedro, ¿no? No, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero cuando llegó la prueba, ¿qué pasó? Cayó. La resistió. ¿Por qué? No se conocía a sí mismo. Porque no había desarrollado el carácter de Cristo. No todavía. Es más, ninguno de los discípulos. Y eso que habían estado 3 años y medio caminando con Jesús. Y como dice la inspiración, una cita que todos conocemos también, y justamente es el conflicto de los siglos, la página 666, creo que la han escuchado. ¿Qué es lo que dice esa cita? Una cita triste, ¿no? 666. 666. ¿Qué dice? Que Muchos que profesaron creer en el mensaje de qué? Del tercer ángel. Y no fueron Abandonarán santificados. ¿Sí? Y no fueron santificados. Y dicen muchos, ¿no? Miren la palabra que utiliza. ¿Nosotros creemos en el mensaje del tercer ángel? Ya nos da miedo decirlo, ¿no? Muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero, ahí viene el pero, Que no fueron santificados. que no fueron santificados por la obediencia ¿qué? A la verdad. A la verdad. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado? Abandonarán su fe Irán a engrosar las y filas irán a ingresar las de filas la oposición. de la oposición. Esa es una profecía. ¿Les gusta esa profecía? Es dura, pero es una profecía. Estamos hablando de 666. Qué raro. Página 666. Y justamente lo mismo dice San Juan 6:66. ¿Qué es lo que dice San Juan 6:66? Un versículo conocido también. Coincidencia. Desde entonces, después del sermón de Jesús, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando dijo el que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Eso? Y sigue. El que no come mi carne y bebe mi sangre. Cuando Jesús habló del pan. Esa es una profecía dura. ¿Y qué es la santificación? Dice que muchos no van a porque todos profesamos, llevamos el nombre, el título de adventista, de que creemos el mensaje del tercer ángel y la verdad presente, ¿no? Pero como alguien decía, más que presente es la verdad ausente. Porque ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Y saben lo que estamos diciendo cuando decimos la verdad presente? Que vivimos lo que Cristo no. Creo en Cristo. Estamos diciendo Cristo está presente aquí. Aquí está Cristo presente. El carácter de Cristo. Pero reflejamos otro carácter. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La verdad ausente, porque si no reflejamos a Cristo, que es la verdad, pero es que nosotros nos conformamos con ¿qué? No, tenemos la verdad, ¿no? Tenemos la verdad, pero ¿la verdad en qué? En papel, en teoría. Y justamente eso fue lo que Jesús expresó en San Juan 6, el capítulo 6, que esa palabra, esa verdad,
que debería ser Comida. ingerida, comida, que así como el alimento que nosotros ingerimos se convierte en parte de nuestra sangre, en parte de nuestras células, en parte de nuestras neuronas, se hace de nuestra esencia, ¿sí? Como dice, que somos lo que comemos, así también cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, o debemos alimentarnos de la palabra, ¿quién se debe ir formando? Si comemos a Cristo, si comemos la palabra, si comemos la verdad, ¿quién se debe ir formando en nosotros? Cristo, la verdad. Por eso es que Jesús, en su ministerio en esta tierra, dijo: ejemplo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. La pregunta es: ¿ve mi esposa a Cristo en mí? ¿Ve mi esposo a Cristo en mí? ¿Ven mis hijos a Cristo en mí? ¿Ven mis hermanos a Cristo en mí? Mis vecinos, mi familia que no es convertida, ¿a quién ven? ¿Ven la verdad? ¿Saben que el mundo está cansado de gente con la Biblia bajo el brazo? Está cansado de escuchar. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Testimonio. Ver. Quiere ver la verdad. Ya no quiere oírla solamente, quiere ver. A ver. Esta verdad debe transformar nuestro carácter. Y si nuestra experiencia, porque podemos llevar mucho tiempo en la fe, podemos llevar años en la iglesia o conociendo el mensaje, pero si el carácter es el mismo que hace 5, 10, 20, 30, 40 años, la pregunta es: ¿dónde está el problema? ¿Por qué? Porque la verdad, ¿qué debe hacer? Transformar nuestro carácter. Ahora, en las bienaventuranzas, Jesús, no vamos a estudiarlas en profundidad aquí, pero saben que cada una de ellas tiene una profundidad que nos lleva a nosotros a pensar, y es un progreso, un desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben cuál es la primera virtud de carácter que comienza a desarrollarse en esta experiencia de las bienaventuranzas? ¿Cuál es la primera característica de carácter? Mansedumbre. 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 Jesús dijo, ¿no? Vengan a mí los que están trabajados, cargados, y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. A través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que han sentido su necesidad de Cristo, han llorado por causa del pecado y se han sentado con Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro divino. Paciencia y mansedumbre bajo el maltrato. Yo me pregunto, ¿soy paciente y manso cuando me maltratan?
Noten que es la primera característica en esta experiencia de desarrollo del carácter. Aquel en cual se ha empezado a restaurar la imagen de Dios, el carácter de Cristo, dice que adquiere mansedumbre. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. Y después dice, y humilde. ¿Pero de qué? De corazón. De corazón. Porque esta experiencia en las bienaventuranzas son experiencias que apuntan al corazón. Al corazón. Nosotros podemos parecer por fuera, hacernos los mansos, hacernos los humildes, pero por dentro estamos que ya se nos sale el indio, como decimos allá, que ya se nos sale la cadena, que ya reaccionamos, que ante la prueba, ante la provocación, nos salta la térmica, ¿no? Dice así. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, mantendrá nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque vivida en medio de conflictos, era una vida de paz. Jesús tuvo conflictos todo el tiempo. Desde chico dice que él, hasta en el hogar, tenía guerra. Pero dice que su vida, aún en medio de los conflictos, de las tormentas, era una vida ¿de qué? De paz. Aunque los airados enemigos estaban acosándolo constantemente, dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ninguna tempestad de ira humana o satánica podía perturbar la calma de esa comunión perfecta con Dios. Ahora Cristo anhela desarrollar esa experiencia también en nosotros. De que en medio de la provocación, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, ¿cómo debemos estar? ¿Cómo debemos reaccionar? Con mansedumbre, como Cristo. Es el amor al yo lo que destruye nuestra paz. Mientras el yo esté completamente vivo, siempre estaremos dispuestos ¿a qué? A protegerlo de los insultos, de las mortificaciones, pero cuando estemos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a serio los desdenes o desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al desprecio y al insulto. Esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros alcancemos. Saben, esta experiencia parece humanamente es imposible, pero Dios ha dejado recursos, Dios ha dejado todos los recursos del cielo para que esa sea nuestra experiencia. Mansedumbre. Y dice la promesa allí que los mansos que recibirán la tierra. Primera característica de carácter, mansedumbre. Al cielo no va a entrar ningún alteradito, como decimos nosotros. Ningún resentido. Nadie que se ofenda. Al cielo van a entrar los mansos, como Cristo. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Dice, justicia es santidad. Justicia es semejanza a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dice, Dios es amor.
La esencia de Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Pero amor en su verdadero contexto y significado de la palabra. No el amor sentimental que tiene este mundo. Porque cuando decimos Dios es amor, ¿sí? Lo que estamos diciendo, y al mirar nosotros los 10 mandamientos, que son la expresión del carácter de Dios, ahí vemos nosotros contemplado el amor de Dios. Y nos dice la Biblia que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que cuando nosotros decimos amor, ¿saben lo que estamos diciendo? El amor de Dios, estamos diciendo el carácter de Dios. Cuando decimos amor, estamos diciendo carácter. ¿Sí? Por eso en 1 Corintios 13, tranquilamente nosotros, en lugar de la palabra amor, podemos colocar la palabra carácter. Si yo tuviese profecías, somos el pueblo de la profecía, y entendiese todos los misterios, ¿no? Daniel y Apocalipsis, y todas las ciencias, y hasta pongo a hablar lenguaje de ángeles, y tener, dice, toda la fe, de tal manera que podemos trasladar los montes, hasta pongo entregar nuestro cuerpo como mártires, y dar todo a los pobres. Pero si no tenemos el carácter de Cristo, ¿de qué nos sirve? No somos nada. Solamente la justicia de Cristo, que es su carácter, que es el amor de Dios, solamente cuando esa justicia la recibimos por fe, cuando esa justicia nos cubre y cuando esa justicia se hace parte de nosotros, se nos imparte, es cuando comienza a desarrollarse en nosotros ese carácter. Y dice aquí que son bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed ¿de qué? De justicia. Hambre y sed de poder reflejar ese carácter. Hambre y sed de ser como Cristo. Hambre y sed de alcanzar esa altura de Cristo. Ahí es cuando surge el anhelo, el deseo ferviente en nuestro corazón de decir, quiero ser como Cristo. Esta es otra experiencia de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben que después que surge el hambre y la sed de justicia, la necesidad, como decía David, que así como el siervo clama por las aguas, por las corrientes de agua, ¿sí? Así clama, ¿qué dice? Oh Dios, el alma mía. Ese clamor, esa necesidad, esa búsqueda anhelante y constante de recibir esa justicia, de recibir ese carácter, de reflejar ese carácter, es que nos lleva a nosotros a experimentar también ¿qué? La misericordia. ¿La misericordia por quién? Por el otro. Por el otro. El servicio desinteresado por nuestro prójimo. Ven que el amor, cuando Dios coloca cuando el amor de Dios, esa semilla del amor celestial, se coloca en el corazón del ser humano, y esa semilla germina y comienza a crecer y a desarrollarse, el amor a Dios, ¿sí? Nos lleva al amor ¿a quién? Al prójimo. O sea que es imposible que el que desarrolle el carácter de Cristo, que vaya desarrollando ese carácter, no sienta que misericordia, ¿por quién? Por el prójimo. Nace en nosotros el deseo anhelante de trabajar por las almas que perecen. Nace en nuestro corazón el deseo de servir al otro, de ver cómo mi vecino, cómo mi amigo, mi pariente, mi hermano necesita de Cristo.
¿Saben por qué hay poco espíritu misionero en el pueblo de Dios? Porque no estamos en esta experiencia. Nos da lo mismo. Un enfermo, ya hemos perdido la sensibilidad, ¿no? Y tanta gente que se pierde, vecinos, amigos. ¿Y qué pasa? A veces nos da vergüenza hablar de Cristo. Nos da como cosita, que a ver qué dirán. Entregar, de alguna manera, llevar a Cristo. Cuando Cristo nace en el corazón, dice aquí que la misericordia es otro desarrollo en el carácter en esta experiencia. Nace el deseo anhelante de trabajar por el Maestro, de llevar esas nuevas de salvación, de llevar esta experiencia de victoria hacia aquellos también que necesitan. No puede haber en nosotros, no podemos llevar el amor de Dios a los demás si primero no lo hemos recibido en el corazón. No podemos dar sencillamente algo que no tenemos. No podemos llevar una experiencia que no hemos experimentado. A ver, yo puedo enseñarles a hacer pan si yo nunca hice pan. No. Pero si yo vi tutoriales en YouTube. Si yo sé la receta, acá me pasó Noel la receta de cómo se hace el pan. Si quieren les enseño. Pero si nunca lo hice, nunca tuve la experiencia del proceso, del desarrollo, ¿qué puedo enseñar? Y bla bla. Teoría, eso sí. Pero al igual en la experiencia cristiana, no podemos llevar una experiencia de salvación si nosotros no hemos experimentado esta salvación. Y esta experiencia, este caminar, estos escalones de las bienaventuranzas, es algo que tenemos que, ya deberíamos haberlas experimentado en nuestra vida. El tiempo se nos pasa, se nos termina, y llegaremos sin preparación. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y saben que cada vez el escalón se va poniendo más alto. La norma, la altura se va sumando, se va elevando cada vez más. Bienaventurados, dice Jesús, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren dónde aparece recién la limpieza, ¿no? Donde se menciona la limpieza del corazón. Y aquí, bueno, ya en estos temas que hemos tenido, y justamente anoche también, se habló de la limpieza del corazón, la pureza del corazón. Humanamente es algo imposible. En el tiempo de Gracias, hermanito. En el tiempo de Jesús, saben que los judíos eran los más puros que podían haber. Pero por fuera. ¿Sí? En lo exterior eran meticulosos, perfeccionistas en todas las costumbres de pureza. Para ellos no se podían contaminar. ¿Sí? No podían tocar ni una mosca porque ya era impuro, ¿no? Hasta la puesta del sol. Y tenían un proceso de purificación. Así que ellos se cuidaban de la pureza exterior. Pero Jesús les dice, eso no es la cuestión aquí. Dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón. Y tenemos varios textos que no los vamos a leer, pero por ejemplo tenemos Salmos 24, Isaías también, donde dice
¿quién morará, no? En el monte santo? Los limpios de manos, ¿sí? Puros de corazón. Dios no puede llevar al cielo a ninguno que tenga una manchita en el corazón o en la mente. Ahora, cuando Jesús se refiere a la limpieza del corazón, tiene un significado mucho más profundo. No se refiere únicamente a lo puro según el sentido en el cual el mundo entiende la pureza, es decir, lo exento de sensualidad y de concupiscencias. Nosotros cuando hablamos de impureza en la mente, generalmente ¿en qué pensamos? Cuando hablamos de la pureza o de la impureza, generalmente pensamos en ¿qué? En todo lo que es sensual. ¿Sí? Dice aquí, Jesús dijo, no es solamente el tema de la sensualidad, ni tampoco las concupiscencias. Va mucho más allá. Sino también pureza en los motivos. ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Con qué motivación hacemos las cosas? Ustedes saben que nosotros podemos hasta obedecer a Dios, pero con una motivación egoísta. Por cumplir legal. Por legalismo. Claro. O por conveniencia. ¿Sí? Ahora, la pureza del corazón, Jesús le dice, va mucho más allá de lo sensual, de lo que tiene que ver con las concupiscencias carnales del ser. Va mucho más allá que eso. Tiene que ser puro que los motivos y propósitos ocultos del alma. Hay cosas que tenemos acá, o que podemos hacer cosas, y esos motivos, esos propósitos, ¿quién los conoce solamente? Dios. Y yo y el Señor. Ante los demás, está perfecto. Exteriormente, está perfecto. Pero si fue una motivación, si fue un propósito oculto, manchado con egoísmo, con orgullo, No sé. ¿qué pasa? No sé. Sepulcro blanqueado, dices. Sepulcro blanqueado. Sé que la espada del Espíritu, de la linterna, la luz de la palabra, va alumbrando hasta los rincones más ocultos. ¿No? Los más chiquititos alumbra, porque la palabra es un examen completo de las cámaras de la mente. Y nos va mostrando, y cada vez nos va mostrando dónde están esas manchas. Dice que el corazón esté libre de orgullo y egoísmo. Libre de orgullo y egoísmo. Noten hasta dónde llega la pureza del corazón. Libre de orgullo y egoísmo. Humilde, generoso como un niño. Esta es una experiencia que todos necesitamos vivir. Y saben que necesitamos vivirla no mañana, sino hoy. Amén. Porque es posible. Porque si el Cristo la dejó aquí, Se puede. se puede. Amén. El enemigo, ¿qué nos dice? No, imposible. Pureza de corazón. Pero Dios nos dice, es posible. Amén. Porque si Enoc caminó con Dios, si Enoc llegó a esa pureza de corazón, llegó a esta experiencia, ¿qué dijo Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Llevarse. No, ahí ya no, eso ya no es para vos. Ese no es tu mundo, ya estás de más ahí. Sí o sí, se vio obligado el Señor, de alguna manera, ¿no? Por decirlo, a llevárselo porque ya... Es posible esta experiencia. Amén. Ahora, ¿saben cuán importante es la limpieza del corazón? Porque si el corazón está sucio, si la fuente, la vertiente de nuestro corazón está sucia, si brota agua sucia, eso es lo que sale en lo exterior también. ¿Sí?
Y nosotros podemos pintar por fuera la casa, podemos arreglar bonito, ¿sí? Pero al igual que los maquillajes de hoy, ¿no? Eso no dura mucho. Cada tanto hay que estar haciendo una repasada. ¿Sí? Cada tanto hay que estar repasando, ¿por qué? Porque adentro está sucio. Y sale, y ensucia por fuera. Pero Cristo, la misión de Cristo y lo que Él quiere es, y lo que busca es, limpiar esa fuente del corazón. Amén. Para que todo lo que salga de Él sea puro. Y saben que con un corazón sucio no podemos conocer a Dios. Con un corazón sucio no podemos desarrollar el carácter de Cristo. Imposible. Cristo tiene que hacer una obra en nosotros, una obra de purificación, de limpieza. Para los corazones que han llegado a ser purificados por medio de la morada del Espíritu Santo en ellos, todo cambia. Ellos pueden conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendidura de la roca cuando se le reveló la gloria del Señor. Del mismo modo, solo cuando estamos escondidos en Cristo podemos contemplar el amor de Dios. Solamente cuando estamos escondidos en Cristo podemos, ¿qué dice? Contemplar el amor de Dios. Podemos contemplar el carácter de Dios. Yo lo comparo siempre con unos anteojos, ¿sí? Con unos anteojos sucios. Si los anteojos están sucios, ¿podemos ver la belleza de un paisaje? ¿Podemos apreciar las cosas? Por más lindas que sean. No. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar esos anteojos para poder recién ver. Y cuando vemos decimos, wow, qué lindo, qué hermoso. Y saben que nosotros también queremos en nuestra naturaleza, en nuestra carne, ver a Dios con anteojos sucios, negros, tapados de manchas. Y así está el corazón. Y aunque Cristo sea lo más hermoso, aunque Cristo sea lo más atractivo, lo más lindo que se nos pueda presentar, no vemos su belleza. ¿Por qué? Porque el corazón, porque los ojos del entendimiento están sucios, están manchados. Y no podemos apreciar a Dios con un corazón sucio. Cuando uno pregunta, dice aquí que hasta en la naturaleza, cuando tenemos el corazón limpio, la vemos de otra manera. Yo me preguntaba, ¿por qué los médicos, los científicos, aquellos que todo el tiempo están estudiando la naturaleza, la creación de Dios, ¿por qué no reconocen a Dios? ¿Por qué no logran ver a Dios en eso que están estudiando? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué? Su corazón. Porque el corazón está sucio, está manchado. Y no logran discernir la belleza, no logran discernir el carácter de Dios en eso. Más bien que, más bien ignoran a Dios. Cuando el corazón se limpia, dice que hasta nuestra lectura, nuestro estudio de la palabra es diferente. Empezamos a apreciar las verdades que antes no las veíamos. Es como cuando tenemos problemas de visión y no usamos lentes, y cuando nos dan los lentes, ¿qué nos parece? ¡Wow! Decimos. Así es cuando Dios empieza a limpiar nuestro corazón. Comenzamos a apreciar las grandes verdades y comenzamos a apreciar el carácter de Cristo para nosotros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En esta experiencia, los pacificadores, ¿quiénes son? Sí. Los que llevan paz. Reconciliación.
Yo me pregunto, nosotros, ¿dónde vamos? ¿Llevamos paz o llevamos división, peleas, disensiones? El Hijo de Dios, el que está en esta experiencia, ¿dónde va? ¿Qué hace? Lleva la paz. Lleva la paz. Primero, no podemos llevar la paz si no hemos experimentado la paz en el corazón. Toda tormenta que tenemos adentro, la sacamos para afuera. Y es que cada uno anda con su tormenta, ¿sí? Cada uno anda con su tormenta y se juntan las tormentas, ¿y qué forma? Un huracán. Se forman los huracanes y así se forman los problemas en las iglesias, en las familias, en los grupos. Todos son problemas de ¿qué? De carácter, ¿no? Todos son problemas de carácter. La gracia de Cristo, aceptada en el corazón, subyuga la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma con amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón. Las suposiciones no tendrán cabida en él. No podrá existir el odio. El corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá a todo su alrededor su influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de la paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por medio de una vida serena, santa y de influencia inconsciente, quien quiera que por medio de palabras o hechos incite a los demás a renunciar al pecado y entregar su corazón a Dios, es un pacificador. Noten que el mensaje de la paz, ¿cuál es? Que haya paz. Pacificarse con Dios. Reconciliados, como dice el apóstol, hoy con Dios. Solamente se alcanza la paz cuando nos reconciliamos con Dios. Cuando hemos llegado a esa experiencia de reconciliación con Dios, podemos llevar esa reconciliación también ¿a quién? A los demás. A los demás. ¿Sí? Dice quien quiera que incite a los demás, que anime a los demás a renunciar al pecado y entregar su corazón a Dios, es un pacificador. Amén. Y por último, dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Saben que yo pienso aquí que el versículo 9 es el fuerte pregón. Versículo 9 es el fuerte pregón, donde el pueblo de Dios sale a llevar esa experiencia de salvación. Ya no en palabras, ya no en letras, sino ahora con hechos, porque es una experiencia de salvación. Versículo 9. Mateo 5. De Mateo 5. ¿Sí? Este pueblo que ha pasado por esta experiencia, este pueblo de esta experiencia de redención, esta experiencia de transformación, va a ser el pueblo pacificador que va a llevar este mensaje de ¿qué? Al mundo. ¿Sí? Como dice Apocalipsis 18, que la tierra fue iluminada ¿con qué? Con su gloria. Con su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Su carácter. El mundo va a ver a Cristo nuevamente. Pero ahora ya no Cristo en persona, sino que va a ver a Cristo ¿en dónde? En nosotros, en el pueblo de Dios. Dios permita que nosotros estemos en ese pueblo. Que podamos entrar
en esta experiencia de ser los pacificadores que lleven este mensaje de reconciliación con Dios, este mensaje de justicia con Dios. ¿Y saben cuál va a ser el resultado de llevar ese mensaje, de llevar esa experiencia a un mundo necesitado? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Persecución. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? La justicia. ¿Y qué dijimos que es justicia? El amor. Es Carácter. santidad. Carácter. El carácter de Dios. Santidad. Cuando hablamos de santidad, de perfección, de amor, estamos hablando de sinónimos en el lenguaje bíblico. ¿Qué es? El carácter de Dios, la imagen de Cristo desarrollada en nosotros. ¿A quiénes va a perseguir el mundo? ¿A quiénes van a perseguir? Dice aquí. ¿Cuál va a ser la causa de la persecución al pueblo de Dios? La causa de la justicia. La justicia. No va a perseguir a aquellos que profesan el nombre de Cristo. No va a perseguir a aquellos que van los sábados a la iglesia. ¿A quiénes va a perseguir? A aquellos que reflejen el carácter de Cristo. Esos van a ser perseguidos. Porque los otros, ¿qué va a pasar? Están a pasar por las filas De la oposición. Y es más, dice que van a perseguir, van a ser los primeros que van a entregar a sus hermanos. Judas. Así que nosotros estamos en tiempos solemnes, porque si nosotros no somos perseguidos, vamos a ser perseguidores. Sí, hermana Juan. Aplica ese versículo que dice en Apocalipsis: y el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Aplica acá? Por supuesto que sí. Porque el diablo, desde el mismo comienzo, ¿sí? se ha llenado de ira y ha perseguido a quién? Porque el que guarda los mandamientos es diferente del que no los guarda. Entonces el carácter es diametralmente opuesto. Por eso yo creo que les tienen, Exactamente. le tienen envidia, le tienen mala. Y por eso yo creo que se va a desatar también la persecución. Así es. Porque justamente, vamos a terminar con eso, la persecución se va a desatar contra los que han sido santificados por la verdad, los que han desarrollado el carácter de Cristo, ¿sí? Y con la persecución, ¿qué hace? O sea, el carácter, dice que en el cielo vamos a seguir desarrollando el carácter, ¿verdad? Eternamente. Eternamente, ¿se imaginan? Pero hay vamos a mencionarlo así, hay una línea, ¿no? Una línea a la que tenemos que llegar, de crecimiento. Un mínimo. Un mínimo de desarrollo, ¿sí? Para poder pasar esta experiencia. No hay límites, no hay máximo, pero sí hay un mínimo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón, ¿qué? Es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas antes que vosotros. Hermanos, cuando llegue este tiempo y seamos de los perseguidos por la justicia, dice aquí Jesús, gócense, alégrense, porque tienen su galardón grande en los cielos. Dios nos permita llegar hasta ahí. Dios nos permita cumplir y alcanzar esta experiencia. Que no nos quedemos ni en la primera ni en la segunda, sino que podamos avanzar, podamos crecer en esta experiencia. Qué triste sería que este pueblo que tuvo gran luz, gran oportunidad, finalmente sufra un amargo chasco. Yo no quiero sufrir ningún chasco. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Porque si estamos aquí es porque el Espíritu Santo ya ha comenzado a trabajar en nuestro corazón. Amén. Si estamos aquí es porque hay un deseo, un anhelo
de ver a Cristo en nosotros, Amén. de conocer a Dios, de tener esa experiencia de salvación del pecado, esa experiencia de victoria sobre el pecado. Y vamos a leer 2 textos para terminar. En la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, texto también conocido, versículo 1 versículo 22. Dice así: no vamos a leer los versículos anteriores, que también son muy importantes, pero ya todos creo que los hemos leído, los conocemos. Pero en este contexto de santidad, en este contexto de limpieza, de purificación, dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La única forma de purificar nuestras almas es, como dice aquí, amándonos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. La obediencia. Pero dice que la obediencia, ¿dónde debe ser la obediencia? Mediante el Espíritu, dice. ¿Y dónde obra el Espíritu? El corazón. ¿Saben? Nosotros podemos obedecer exteriormente, pero la obediencia, el guardar los mandamientos, como dice Apocalipsis 14 y Apocalipsis 12, al pueblo a quien Satanás, que el dragón se llena de ira y lo persigue, es al pueblo que obedece, que guarda los mandamientos. ¿Pero dónde los guarda? En el corazón. Porque los fariseos guardaban los mandamientos, mejor que nosotros. ¿Pero el diablo los persiguió a ellos? ¿A quién persigue? Porque nosotros podemos obedecer exteriormente, salir de la ciudad. Eso es algo externo, salir de la ciudad. Pero si la ciudad no salió de aquí, No sé. Viene con nosotros. no hay obediencia. No. Nosotros podemos dejar el queso exteriormente. Pero si tenemos el queso aquí, la obediencia surge del corazón. Y la obediencia surge de la implantación de esa nueva naturaleza en nosotros, del Espíritu Santo que engendra esa nueva vida en nosotros. Guardar los mandamientos de Dios, como dice aquí, en el corazón, por eso está la promesa: escribiré mis leyes, dice la promesa, ¿no? En sus corazón y en su mente. En su corazón y en su mente. Y ahí es cuando vamos al último texto, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. ¿13? Versículo 3 y 4. 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Y no queda allí, sino que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos nosotros a ¿qué dice? A participar ¿de qué? De la naturaleza divina. Así como Cristo unió su divinidad con nuestra humanidad, de la misma manera nosotros, Dios nos llama a ese matrimonio, a esa unión de nuestra humanidad con su divinidad. Sí. Hay una cita hermosa que dice que cuando nuestra humanidad se une a su divinidad, cuando nuestra vida se une a su vida, cuando nuestra mente se une a su mente, cuando nuestra debilidad se une a su fortaleza, cuando nuestra ignorancia se une a su sabiduría, dice que entramos en una experiencia de victoria. Solamente es uniendo nuestro débil esfuerzo humano con el poderoso divino, agente divino que es el Espíritu Santo, podemos alcanzar esta victoria. Podemos entrar en esta experiencia. Podemos, con la ayuda del Señor, desarrollar ese carácter que necesitamos para afrontar la crisis, para afrontar ese tiempo de prueba, ese tiempo de angustia aquí, y para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Que Dios nos ayude y el Espíritu Santo pueda terminar la obra que comenzó. Amén. Sé que comenzó la obra en nosotros. Si estamos aquí es porque Él la comenzó. Pero que nosotros no le pongamos trabas, no le pongamos obstáculos para que esa obra se pueda terminar, se pueda concluir. Y que al final podamos ser de ese pueblo que va a alumbrar la tierra con la gloria de Dios, con su carácter. Que Dios nos bendiga. Amén.